Bueno, como les mencioné en esta primera parte de la clase, vamos a ver justamente lo que es combustible, después nos vamos a meter un poco más en lo que es cálculos estequiométricos, que es lo otro que nos estaría faltando. Entonces, vamos a arrancar, siempre la primera. Lo que es combustible, los contenidos del tema, un poco de clasificación general, parámetros característicos, descripción de acuerdo a su estado de agregación, lo que es indicadores, que en realidad es un poco ver los datos estadísticos en cuanto a lo que es la utilización de combustibles en nuestro país, no más que eso. Bueno, ¿qué podemos decir de los combustibles? Que es cualquier material, natural o artificial, que sufre una reacción de oxidación. Aclarar que no cualquier sustancia puede ser combustible, sino que tiene que combustionar o arder. Y una definición un poco más acabada dice que es aquel elemento o molécula compuesta susceptible de sostener reacciones de óxido-reducción frente al oxígeno del aire atmosférico cuando se lo lleva a ciertas condiciones, específicamente a ciertas condiciones en cuanto a lo que es temperatura, liberando gran cantidad de energía en forma de calor. ¿Cuáles son los componentes que generalmente vamos a encontrar en los combustibles? Algunos en menor cantidad que otros. Vamos a tener por un lado carbono, hidrógeno y oxígeno, que son aquellos elementos activos porque sufren la oxidación y forman compuestos. El nitrógeno, que como ya hemos visto es inerte, porque lo vamos a encontrar tanto en los reactivos como en los productos, y viene en su mayor parte del contenido de nitrógeno del aire, pero algunos combustibles pueden tener nitrógeno en su composición centesimal. Azufre, que es uno de los elementos indeseables que podemos llegar a encontrar en los combustibles. También no todos los combustibles lo tienen presente y tampoco no todos lo tienen en la misma proporción. Agua, cuando habla de agua acá se refiere a lo que es la humedad del combustible, más allá que luego, a partir de la oxidación del hidrógeno y el oxígeno, vamos a tener agua como producto de la combustión. Y cenizas, que me da una idea de lo que es suciedad, escoria, polvo, que lo vamos a determinar como indeseable. En la medida que no haya, vamos a evitar algunas cuestiones energéticas y de suciedad y demás. La clasificación se clasifica según su estado de agregación en sólidos, líquidos y gaseosos. Entre los sólidos vamos a encontrar lo que son carbones, bagazo y cáscaras. A esto se le llama combustibles generalmente celulósicos, biomasa también. Entre los líquidos, en su mayoría son todos derivados del petróleo, nafta, gasol, fuel oil. Y gaseosos, vamos a tener lo que es el gas natural. Después vamos a ir haciendo una diferenciación entre lo que es un gas natural seco o en su mayor cantidad metano, que es lo que nosotros generalmente le llamamos como gas natural, y después otros gases que tienen otras aplicaciones. Bueno, ¿qué es lo que debemos conocer de los combustibles? Para su caracterización y utilización debemos conocer su composición elemental de cada combustible, es decir, qué elementos componen el combustible y en qué proporción lo hacen. Es importantísimo a fin de poder determinar justamente todo lo referido a lo que es la estequiometría y poder de alguna forma prever qué es lo que vamos a encontrar y en qué cantidad como producto de la combustión. Debo conocer la composición del combustible porque de ahí va a depender todo lo que es diseño, quemadores, instalación, todo lo que podemos llegar a esperar. Poder calorífico, la idea de este parámetro característico y común a todos los combustibles, es que de alguna forma deja ver cuánto es el calor que yo voy a poder obtener de una reacción de combustión, es decir, de alguna forma me deja prever cuál es la energía con la que yo voy a contar en cualquier proceso térmico. Y, por supuesto, debo conocer el estado de agregación, porque dependiendo del estado de agregación van a existir diferentes características particulares y específicas de cada uno a las que yo deba atender en función de poder llevar adelante un proceso de combustión con ese combustible. Estas son todas características intrínsecas del combustible y dependen de la naturaleza del combustible. Una aclaración: cualquier elemento que cambie su composición o su participación dentro de la composición elemental de un combustible, vamos a estar hablando que se trata de otro combustible. Cambió, por supuesto, todo. Y luego, para la selección, esto era para caracterizarlo y para su utilización, y para su selección
va a haber otras características que no van a depender del combustible, son extrínsecas del combustible, y en ese caso vamos a estar hablando de lo que es la disponibilidad, el costo de transporte, almacenamiento, manipulación, instalaciones y accesorios. Es decir, a ver, ese combustible lo puedo utilizar tal como está en la naturaleza, o debo vaporizarlo, debo atomizarlo, debo prepararlo, precalentarlo, cómo lo tengo que almacenar, tengo que preparar toda la instalación, tengo que invertir en una instalación accesoria a fin de tener el combustible en las condiciones adecuadas para poder utilizarlo, conocer si lo tengo disponible, de dónde lo tengo que traer, en qué lo voy a traer, el costo del combustible. Bueno, generalmente cuando hablamos de que son características extrínsecas del combustible, en realidad van a depender, por decirlo así también, de dónde yo tenga ese combustible, de dónde lo esté generando en cuanto a lo que es estado, país y región. Todo esto va a estar muy atado a todo lo que es mercado, tarifas, precios, va a estar atado a todo lo que es regulación energética, leyes energéticas, entes reguladores. Por eso es que hablamos que son características extrínsecas del combustible. No van a depender de la naturaleza del combustible, sino del entorno, por decirlo así. El poder calorífico, recién les mencioné que ustedes ya lo habían visto en termo y también seguramente lo han visto en la química elemental, pero en realidad es uno de los parámetros característicos y que son comunes a cualquier tipo de combustible en el estado en que se encuentre. Lo definíamos como la cantidad de calor que entrega una unidad de combustible al oxidarse en forma completa. Nosotros generalmente lo utilizamos en kilocalorías por kilo o en kilocalorías por metro cúbico, que son las unidades que lo utilizamos acá generalmente. Y vamos a decir que la potencia de combustión en una caldera dependerá de la cantidad de combustible y de su poder calorífico. Y tenemos que hacer dos diferenciaciones. Vamos a tener un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior. Poder calorífico superior, como el nombre lo indica y es bastante intuitivo, está hablando de que es una cantidad mayor a el poder calorífico inferior, por supuesto. Y la definición dice que la energía total de la combustión completa, cuando los productos de la combustión son enfriados hasta 25, incluyendo el calor aportado por la condensación del vapor de agua. Acá hay que hacer una aclaración, que es, durante la combustión se genera el vapor de agua, y la energía contenida en ese vapor de agua solo va a ser aprovechada si nosotros logramos condensar esa cantidad de agua. Entonces, si podemos de alguna forma recuperar esa cantidad de agua almacenada en ese vapor de agua, es decir, si lo condensamos, vamos a tener el aporte de, en este caso 597, porque está tomado a 0 Celsius, pero vamos a tener el aporte de ese calor de condensación del agua que ronda las 600 kilocalorías por kilo. Entonces, cuando hablamos del poder calorífico superior, tenemos que el vapor de agua contenido en los gases de combustión va a condensar. Entonces, aparte de la energía entregada por el combustible, se va a tener una recuperación de calor, por decirlo así, o el agregado de esas 600 kilocalorías por kilo que brinda el agua que se encuentra en los productos de combustión al condensar. Cuando acá la definición en realidad era la temperatura de 25, ahora en un ratito lo vamos a ver, generalmente en algunos casos van a encontrar que esta definición menciona los 0 Celsius, y en realidad a lo que hace mención este poder calorífico superior es llevar a la misma temperatura a los reactivos y a los productos. Es decir, por ejemplo, cuando uno hace determinaciones de poderes caloríficos superiores a nivel de laboratorio en un calorímetro, se toma que si los reactivos se están tomando al 0, entonces el poder calorífico superior se va a determinar llevando también los productos de la reacción a 0. En el caso que se tomen los reactivos a 25, se va a tomar ese poder calorífico superior llevando los productos de la combustión a 25. En cualquiera de las dos situaciones vamos a tener el calor aportado por la condensación del vapor de agua, porque a esa temperatura el agua se encuentra en estado líquido. Ese agua, ese vapor de agua, va a provenir, por un lado, de la humedad del combustible, y por otro lado es el agua formado por la oxidación del hidrógeno. Es decir, toda la cantidad de agua, esto yo ya se lo había mencionado, toda la cantidad de agua que podemos llegar a encontrar en los productos de la combustión
van a provenir tanto de la humedad que traía el combustible como de ese agua formada por la oxidación del hidrógeno. ¿En qué cantidad? Y bueno, de acuerdo a lo que determine el cálculo estequiométrico, que generalmente tenemos que, por estequiometría, es 1 kilo de hidrógeno más 8 kilos de oxígeno, tenemos 9 kilos de agua. Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que haya en el combustible, esa cantidad de agua formada va a estar dada, más la cantidad de agua que vaporice respecto a lo que era la humedad del combustible. Por el contrario, vamos a tener el poder calorífico inferior, la misma definición, pero no se va a considerar el calor que aporta la condensación de los vapores de agua que se produjeron durante la combustión, ya que se encuentran en fase gaseosa. Es decir, el agua, producto de la combustión, queda en forma de vapor. En este caso, y haciendo diferencia con esto que les dije, que generalmente cuando a escala de laboratorio se determina el poder calorífico, lo que se está determinando es el poder calorífico superior, porque se deja que condense agua en las paredes de un calorímetro. Generalmente, cuando estamos hablando de un proceso real, en cualquier proceso industrial, generalmente se toma el poder calorífico inferior, porque a las temperaturas de descarga de gases, el agua se encuentra en fase vapor. Igual, de todas formas, siempre es aclarado, en cualquier lugar que les hagan mención al poder calorífico, siempre se les aclara si el poder calorífico superior o el poder calorífico inferior. Si, por ejemplo, en Camesa uno va a ver todo lo que son los datos del combustible, cuando hablan del poder calorífico, hablan del poder calorífico inferior. Bueno, y en este caso, como les mostré anteriormente, el poder calorífico inferior, el vapor de agua contenido en los gases de combustión no condensa. Hay una relación, por supuesto, entre los poderes caloríficos, entre el superior y el inferior, y tenemos que el inferior va a ser el poder calorífico superior menos ese calor, esas kilocalorías por kilo, que aporta la condensación del agua por la cantidad de agua que se haya formado. Esa cantidad de agua, esto van a ser, este G son kilos de agua, este 9H más agua, esto es la cantidad de humedad que traía el combustible, y esto que dice 9 por la cantidad de hidrógeno, depende de la cantidad de hidrógeno que tenga el combustible, lo tenemos que multiplicar por 9, y esto me va a dar toda esa cantidad de agua formada. O sea que tenemos los 597, 540, si estamos hablando de 100 Celsius, 597 kilocalorías por kilo por la cantidad de kilos de agua formada. Acá, a ver si me queda espacio, les voy a ver si puedo escribir, a ver si voy en la próxima. Aguánteme un segundito. ¿Se ve ahí? Quiero mostrarles de dónde surge. Ustedes tienen hidrógeno más oxígeno, ¿no? Esto da agua, ¿bien? Qué feo que escribí con esto. En este caso, para poder balancear esta reacción, como acá tenemos 2 de oxígeno, por supuesto que tenemos que poner 2 moléculas de agua. Y en ese caso tenemos que balancearlo con 2 de hidrógeno. El hidrógeno, si ustedes se acuerdan, el peso molecular era 1, con lo cual en este caso tenemos un total de 4 más 16, o la molécula de oxígeno 32. Y en este caso tenemos, por balance, deberíamos tener 36, 2 moléculas de 18 de cada molécula de agua. Tenemos 36. Si esto lo queremos llevar en forma unitaria, lo dividimos por 4, acá vamos a tener 1, acá vamos a tener 8, y acá vamos a tener los 9. ¡Ay, qué espanto! Bien. De ahí es que donde sale ese 9H, es decir, por cada kilo de hidrógeno, que yo lo combine con 8 kilos de oxígeno, voy a obtener 9 kilos de agua. Entonces, de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que yo tenga en el combustible, ese 9H me va a dar la cantidad de agua formada por oxidación del hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, ¿O no? ¿No? Sí, ¿O no? Puede ser que no. Bien. Bueno. Seguimos. El poder calorífico, como les mencioné, ambos pueden ser determinados a través de un calorímetro o por cálculo.
vuelvo al láser, ahí está. O por cálculo. Bueno, va a haber dos métodos. Uno que es el método analítico, que en realidad es bastante incierto de acuerdo a el tipo de elementos y el tipo de composición centesimal que tenga el combustible. Para algunos combustibles en los que, por ejemplo, tenemos el 90% de un solo compuesto, como puede ser el gas natural, el metano, es más fácil que cuando se tiene muchos componentes y en menor proporción. La verdad que este método analítico es bastante engorroso. Solamente como para mencionarlos, se aplica el principio de conservación de la energía y dice que el poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de los poderes caloríficos de los elementos simples que lo forman por la cantidad centesimal en que intervienen, descontando la cantidad de hidrógeno total del combustible, la que se encuentra ya combinada con el oxígeno del mismo. En este caso, lo que les está diciendo es, de acuerdo a la cantidad de carbonos, el porcentaje que yo tenga en combustible, de hidrógeno, de oxígeno, si el combustible llega a tener azufre y de la humedad, lo que se puede hacer es determinar el poder calorífico de todo el compuesto, teniendo en cuenta la energía entregada en la combinación de cada uno de ellos y en la proporción en que cada uno está presente en el combustible. De ahí es que surgen varias fórmulas, una de estas está de Boulón, pero hay varias, donde tenemos que el poder calorífico superior es 8140 por la cantidad de carbonos que haya en el combustible. Si en el combustible hay un 12% de carbono, esto será 8140 por 0,12. Y así sucesivamente. Tengan en cuenta que acá esto era la humedad que tenía el combustible y este O sobre 8, este 8 también está determinado por esa relación estequiométrica que yo recién les mostré. Este 8140 surge de que yo tengo, por un lado, carbono más oxígeno. La verdad que esto es medio engorroso, pero bueno, prefiero que lo vean. Este Claro, vos, 8140, sí, no, te iba a sugerir que que lo uses la escriba, no, que sí. uses la de Zoom, que tiene Ah, un algoritmo bueno, que suaviza las curvas y es mucho más simple. bueno. Bueno, pero igualmente me parece que no sé si Bueno, habrá sí, por ahí alguna sí otra más. es. Ahora después para los cálculos estequiométricos quizás me Si complique llegás un a tener poquito que más. volver a escribir mucho, Bueno, la otra anda bastante mejor. bien, bien. Bueno, este 8140, gracias, Fede. No, para los cálculos estequiométricos de un Por rato favor. seguramente voy a optar por eso. En este caso tenemos este 8140 surge de que el poder calorífico, la energía entregada en la combinación del carbono más el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono, libera, esto es así, más 8140 kilocalorías por kilo de combustible, ¿bien? Entonces, esto lo que toma es cada una de estas oxidaciones, es decir, el carbono con el oxígeno para formar dióxido de carbono, libera 8140. Luego vamos a tener que en este caso tenemos que el hidrógeno más el oxígeno para formar agua libera 34.400 kilocalorías por kilo. En el caso que el combustible tenga azufre, el azufre más el oxígeno para formar dióxido de azufre libera 2.220 kilocalorías por kilo. Entonces, este método analítico, de acuerdo a la cantidad de cada uno de estos componentes que tenga el combustible, va a aplicar esta fórmula y de esta forma vamos a determinar el poder calorífico de ese combustible con esa cantidad de carbono, con esa cantidad de hidrógeno, con esa cantidad de oxígeno, con esa humedad y con esa cantidad de azufre. Y así sucesivamente para cada uno de los combustibles. Este es el método analítico que se utiliza. En muchos casos se utiliza el otro, que es un método práctico, que es a través de la utilización de una bomba calorimétrica o un calorímetro, generalmente del tipo adiabáticos. Hay varios tipos. Todos estos son todos los tipos de calorímetros que hay. Algunos pueden ser utilizados para combustible gaseoso, otros para sólido, otros para líquidos. En este caso, les voy a contar rápidamente. Todos se basan en determinar el poder calorífico de cualquier combustible que podamos ignicionar dentro de una cámara estanca y adiabática. Se igniona un combustible y el calor entregado por la ignición de ese combustible se va registrando como el calor ganado o la energía térmica ganada por algún fluido conocido, como en este caso que es agua.
En este caso, ¿qué tenemos? Esto es un naftaleno, creo que era, que es un combustible sólido. Lo que se hace es, a través de un hilo de hierro, se igniona, entregándole una corriente de alrededor de 2 amperes, se igniona, se empieza a desprender el calor por la quema de este combustible. En este caso acá lo que se tiene es, se logra una atmósfera de oxígeno a presión. Entonces tenemos el combustible en presencia de oxígeno en esta cámara cerrada, el calor que va desprendiendo esta combustión va a ir haciendo que vaya aumentando la temperatura, gradualmente se va a ir registrando con este termómetro, vaya aumentando la temperatura de un volumen conocido de agua que se encuentra en esta cámara, que también se conoce el volumen total de la cámara y se conoce el volumen total de agua. Esto es un agitador como para ir de alguna forma uniformizando y poder ir haciendo lecturas más prolijas. Entonces, se determina el aumento gradual de temperatura en este líquido, que en este caso es agua, y a partir de ahí se determina lo que es el poder calorífico de este combustible. Entonces, esas son las dos formas en las que se va a poder determinar ese poder calorífico que va a ser indicado si es superior o si es inferior, dependiendo en las condiciones que se lleven esos productos de la combustión. ¿Cuáles son más o menos los valores típicos que podemos llegar a encontrar de poderes caloríficos? En este caso yo encontré esta tablita que hablaba de kilojoule por kilo de combustible, se los pasé a kilocalorías porque generalmente nosotros cuando los utilizamos, utilizamos más que nada la unidad de kilocalorías por kilo, pero vamos a tener rangos característicos de cada uno de los combustibles, teniendo en cuenta si se trata de, por ejemplo, combustibles sólidos del tipo celulósicos o vegetales naturales, también teniendo en cuenta si se trata de combustibles sólidos, que son todos derivados del carbón mineral, y por otro lado, si se trata de, en este caso tenemos propano o butano, todos gaseosos, bueno, en realidad estos son líquidos en ciertas condiciones, o gas natural, y lo que es fueloil y gasol, que son todos líquidos más bien pesados. En realidad los órdenes son de esta magnitud. Ahora después nos vamos a ir metiendo en cada uno de estos. Para que se den una idea, cuando vemos cualquier dato con los que trabaja Camesa, Camesa habla de un poder calorífico medio de 8.300 kilocalorías por kilo. Y si ustedes ven, por ejemplo, una factura de gas natural de sus casas, habla de un poder calorífico de 9.300 kilocalorías por kilo. Bueno, muy rápidamente vamos a empezar a ver lo que son la clasificación en base a lo que son sólidos, líquidos y gaseosos. En cuanto a lo que es combustibles sólidos, no vamos a puntualizar desde el punto de vista que en nuestra matriz energética, esto ya lo habíamos visto, tanto como energético primario, nuestra matriz energética primaria o como energético primario, combustible de origen fósil como lo que es el carbón mineral, la verdad que no tiene peso, no tiene orden de magnitud de importancia en nuestra matriz energética. No sucede lo mismo con lo que es el gas natural y con lo que es alguno de los líquidos pesados, pero en nuestra matriz energética la verdad que no llega ni siquiera al 2% el consumo de carbón mineral, por lo cual no nos vamos a detener, pero sí que conozcan de que existe todo una norma detrás, una clasificación, y que en el mundo sí se utiliza en gran proporción, pero bueno, como no es nuestro caso no nos vamos a detener en eso, simplemente se las dejo acá como para que vean cuáles son los parámetros característicos de un combustible de este tipo, de un carbón fósil. Siempre hablamos de carbón mineral. Yo de alguna forma buscando entre todo lo que era Camesa, esto ya se lo habíamos también mencionado, hay una sola central térmica en nuestro país que tiene turbinas de vapor, como también lo habíamos mencionado, la turbina de vapor bajo un ciclo convencional de vapor, con un generador de vapor y un condensador, puede utilizar tanto combustibles líquidos, sólidos o gaseosos. La central térmica San Nicolás, justamente, si bien tiene la posibilidad de utilizar algún tipo de combustible líquido y de alguna forma en algunos casos lo utiliza, también puede utilizar carbón. Actualmente está generando con carbón que se importa de Sudáfrica, es un carbón de este tipo, que es este semibituminoso. Siempre se busca que el carbón sea de calidad,
que no combustione espontáneamente, pero que tampoco sea tan lerdo en combustionar. En ese caso, esta es la calidad de carbón que se está importando y se está utilizando en esa central, y anualmente no supera las 500.000 toneladas al año. Esto es un poquito todos los parámetros característicos que hay que tener en cuenta de un combustible sólido de este tipo. Las aplicaciones, como les dije, son centrales térmicas de vapor, la industria siderúrgica, que es el coque de carbón. En realidad el coque es un producto de una destilación del carbón en ciertas condiciones. Es decir, es tipo una destilación, porque no es un líquido, ¿no? Pero en ausencia de aire se lleva a ciertas condiciones al carbón y el residuo que queda es el coque de carbón. Generalmente se utiliza en la industria siderúrgica. Bueno, y no, como les dije, no se utiliza prácticamente en nuestro país para lo que es la generación termoeléctrica, con lo cual no vamos a ahondar. Igual, tiene más desventajas que ventajas el carbón. Por supuesto, no es lo que más abunda. No, en la Argentina, lo que es yacimientos carboníferos son muy pocos, si bien son importantes, son pocos y no se están explotando actualmente, pero en realidad tiene más desventajas que ventajas desde el punto de vista que en todo este proceso de lo que es la transición energética, que se habla de descarbonizar o de reducir las emisiones de dióxido de carbono totales, justamente el carbón fósil para generación de energía eléctrica es lo que más emisiones de dióxido de carbono equivalente genera. Con lo cual, esa era una de las buenas que habíamos visto, que nuestra matriz energética, como estaba más sustentada en lo que era la utilización de gas natural y no tanto en carbón, nos sacábamos como un dolor de cabeza de encima. Así que bueno, desde ese punto de vista, y desde el punto de vista que tiene alto contenido de azufre en su composición, cualquier tipo de carbón mineral, y el alto contenido de azufre hace que se tengan muchas emisiones de dióxido de azufre, lo que conlleva inconvenientes en lo que es lluvia ácida y demás. Por eso es que yo les digo que dentro de todo la Argentina estamos bien en lo que es las emisiones o la contribución de emisiones derivados de la utilización de carbón. Bueno, las ventajas: buen poder calorífico, eso no se puede negar. Por supuesto que si es de calidad, hay carbones que son espantosos. Costos más bajos si es que está disponible, es decir, justamente, si como energético primario se tiene mucho de lo que es carbón, bueno, si está disponible, se utiliza. Y ese es el caso de otros países, ¿no? Las desventajas son alto contenido de azufre, lo que genera mucho dióxido de azufre, alto contenido de cenizas. Lo que es la ceniza da una idea de la suciedad o el manejo que yo tengo que tener en la instalación para poder luego descartar esas cenizas o esos inertes o ese material que queda. Mayor inversión para el almacenamiento, preparación, manejo y transporte. O sea que vamos a ver que nosotros, con la utilización, por ejemplo, del gas natural, esto lo tenemos de alguna forma eliminado, o lo podemos evitar. Sucio y alta contaminación atmosférica. Dentro de lo que son otro tipo de combustibles sólidos, y que justamente se utilizan bastante en nuestro país, más que nada en lo que es el centro del país, y cuando hablamos de lo que es autogeneración. Cualquier industria que de alguna forma tiene el desecho, algún tipo de cáscara o bagazo, puede utilizarlo, quemarlo en su generador de vapor, prácticamente a un costo cero, y utilizarlo tanto para lo que es la producción de vapor como para lo que es la inyección de energía eléctrica a la red o para autoabastecerse. En el caso del bagazo, que es uno de los utilizados en el centro del país, como les dije, todo lo que es Santa Fe, Córdoba, Tucumán, tenemos que el bagazo es la pulpa seca residual que queda luego de la extracción del jugo de la caña de azúcar. Generalmente su composición tiene carbono, hidrógenos y oxígenos, y en general gran contenido de humedad. Cuando decimos gran contenido de humedad no estamos hablando de un 10% como puede llegar a tener un combustible líquido o menos, sino que generalmente ronda el 50% de humedad. Eso atenta con que yo voy a tener que gastar muchísimo como para lo que es secarlo, ¿no? O esas etapas que hablamos de la combustión, endotérmicas y demás. Es decir, para poder llevarlo a condiciones de poder utilizarlo y que entregue la energía o el poder calorífico que tiene, voy a tener que de alguna forma destilar volátiles y de alguna forma quitarle ese contenido de humedad.
Para que tengan una idea, un bagazo típico de nuestro país, con un 50% de humedad, su poder calorífico ronda las 1800 kilocalorías por kilo. Frente a otro tipo de combustible, la verdad que es un poder calorífico pobre. Cuando yo logro secarlo al 25% de humedad, el poder calorífico aumenta en 3000 kilocalorías por kilo. Si bien no es comparable con los otros combustibles, pero vean cómo incide por mucho en el poder calorífico la disminución de la humedad del combustible. Y lo otro, que cuando siempre hablamos de lo que es cáscara o este tipo de subproductos celulósicos, generalmente son de gran volumen y de poco peso, ¿no? Por eso cuando nosotros en algunos de los ejercicios veíamos algunas aplicaciones de cogeneración o de utilización de este tipo de combustibles que son subproductos, bueno, para bajas potencias sirve, no para una autogeneración, no para lo que es generación termoeléctrica a gran escala, porque necesitaría mucho. Bueno, las aplicaciones recién se las estuve mencionando. Ventajas, justamente, que constituyen un residuo del proceso, es costo cero, y es un combustible natural, con lo cual todo esto viene cada vez más en alza, el tema de poder llegar a utilizar, en pos de disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente, poder llegar a utilizar este tipo de combustibles. Las desventajas, como les dije, alto contenido de humedad, bajo poder calorífico y gran volumen. Viendo un poquitito, metiéndome un poquitito en lo que era esto de la central térmica San Nicolás, que es la única que hoy por hoy está en funcionamiento y está utilizando, está inyectando y está utilizando este tipo de combustibles, estuve viendo que hay un proyecto que se llevó a cabo, no pude ver las determinaciones que se han hecho, pero sí en una revista técnica vi que el CONICET está llevando adelante la utilización de chips de eucalipto o pellets en la central térmica San Nicolás y en una proporción entre el 5% y el 40% con el carbón. Es decir, se están tomando, se están haciendo estudios donde se le agrega de un 5% a un 40% como corte al carbón de este tipo de biomasa o de pellets, en este caso eran lignocelulósicos, decía, porque eran como unos chips de eucalipto, y se puede ver que claramente se disminuyen la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente. No pude ver números, pero bueno, es algo bastante reciente, es del 2019, ese ensayo que se está llevando a cabo. Así que bueno, la idea un poco está detrás, fíjense, en la única central que está utilizando carbón, lo que están intentando hacer es que utilizar algún otro tipo de combustible alternativo para bajar esas emisiones. Luego pasamos a lo que son los combustibles líquidos. En su mayoría son todos derivados del petróleo. Cuando generalmente tenemos que definir al petróleo, lo podemos tomar como que es un aceite natural, mineral que existe a diferentes profundidades, pero en su mayoría todos los líquidos combustibles son derivados de este. Se puede definir como que es una mezcla de hidrocarburos, de esta forma, todos tienen su composición carbono o hidrógeno, en más o en mayor cantidad, derivados del petróleo de la serie. Esto de la serie es una base química. En nuestro país tenemos diferentes series, no sé si recuerdan de química que teníamos esas series parafínica, olefínica, nafténica, de acuerdo si son yacimientos del norte y del sur, hay una diferenciación en cuanto a lo que es la serie, y eso hace que luego se diferencien los diferentes derivados del petróleo de acuerdo al lugar de extracción. Pero en realidad en su mayoría van a contener hidrógeno, carbono, azufre en menor proporción que un combustible sólido, oxígeno, vanadio, sodio, hierro y níquel, son todos indeseables, son algunos elementos que se pueden encontrar en algunos derivados del petróleo, que generalmente son indeseables porque de alguna forma atacan a todo lo que son las aleaciones o los materiales de las instalaciones. Pero también esta cantidad de estas impurezas va a depender de qué tipo de serie de petróleo sea, de derivado del petróleo, y de dónde se esté extrayendo. Generalmente vienen acompañados con agua, impurezas y sedimentos.
Los parámetros característicos de combustible líquido, por supuesto el común a todo, que es el poder calorífico, contenido de parafinas, punto de escurrimiento, fluidez, punto de congelamiento, contenido en gomas, son muy específicos, no vamos a ver puntualmente cada uno, pero en realidad, en mayor o menor medida, cada uno de estos parámetros característicos hacen que yo deba conocerlos a fin de poder diseñar la instalación y poder diseñar todo lo que son accesorios para la utilización de este tipo de combustibles. Generalmente el contenido de lo que es parafinas está más asociado cuando hablamos de lo que son fuel oil, porque las parafinas en los residuos de una torre de destilación, las parafinas lo que hacen es como formar una red de cristales que impiden la fluencia del líquido. De alguna forma como que aumentan la viscosidad, que es uno de los parámetros característicos de un fuel oil que yo después voy a tener que tener en cuenta a fin de poder diseñar una instalación. Lo mismo con lo que es el punto de congelamiento, pero estos son todos específicos para lo que es la utilización del combustible. El contenido en gomas, porque también cuando hablamos de residuos de un combustible, un derivado del petróleo, cuando hablamos de un residuo como puede ser un fuel oil, generalmente hay un contenido en gomas o contenido de materiales asfálticos que se le dicen que puede llegar a traer problemas de ensuciamiento y problemas de entaponamiento, de incrustaciones en una instalación. Pero bueno, son muy específicos, que no es la idea verlos detenidamente acá. Bueno, los combustibles líquidos, ¿cómo se van a clasificar? Esto es una clasificación. En este caso no estamos hablando de cómo se obtienen ni las tecnologías de refino de cada uno de estos derivados del petróleo, sino simplemente estamos hablando de clasificación. A grandes rasgos podemos decir que se clasifican en destilados y residuos de acuerdo a tres parámetros característicos o tres condiciones, que son el intervalo de ebullición, la densidad en grados API y la viscosidad. Vamos a ver muy rápidamente los tres. Cuando hablamos de intervalo de ebullición estamos hablando de lo que es la destilación primaria, que se le llama, destilación primaria o topping, que simplemente hablamos de una torre de fraccionamiento, que se le llama, que de acuerdo al intervalo de ebullición de cada uno de los destilados, de cada uno de los componentes que estén en ese petróleo que yo estoy extrayendo, vamos a tener diferentes compuestos. Cuando hablamos de una fracción o una torre de fraccionamiento, o en este caso que decimos una destilación primaria o de topping, estamos hablando de una separación más bien física y no estamos hablando de ningún tipo de proceso químico al que sometemos a cada uno de estos componentes, ¿sí? En este caso tenemos un crudo que se le llama al petróleo tal cual se extrae, con alguna pequeña transformación y no más, pero se le llama el crudo. El crudo va a estar formado por carbonos, por compuestos que van desde el carbono 1 hasta el carbono prácticamente, por decirlo así, más de 20 carbonos, más de 30 carbonos. Son diferentes las estructuras que se pueden obtener. Básicamente lo que se hace es tomar el crudo, se calienta mayor a 300 grados, alrededor de los 380 Celsius, y se los envía por esta torre de fraccionamiento que consta de platos de destilación que se le llaman a diferentes temperaturas, a diferentes intervalos de ebullición, y de cada uno de estos se van a ir extrayendo aquellos que vayan destilando a ese intervalo de ebullición. Vamos a tener que a menos de 100 van a estar generalmente destilando todo lo que son los carbonos 1 a 4, en este caso vamos a tener metano, etanos, propanos y butanos en mayor proporción, alrededor de intervalos entre 120, 150, 170, vamos a tener lo que son las gasolinas y las naftas, luego el queroseno, el diesel oil, que en realidad está por encima de los 250, los aceites lubricantes y lo que son los fuel oil. Entonces, en base a este intervalo de ebullición, a cómo vayan destilando, se van a ir obteniendo diferentes compuestos y a todos los primeros se le va a llamar, hasta acá, hasta lo que son aceites lubricantes, a todos estos primeros se los va a llamar destilados y a todo lo que va quedando en esta torre de fraccionamiento se le llama residuos.
En el caso del fuel oil estamos hablando de un residuo de una torre de destilación, y en el caso que hablamos de naftas, estamos hablando de destilados. Por supuesto, los destilados son de mayor valor que los residuos. Y aún así, muchas veces, si el residuo no tiene gran mercado, por decirlo así, lo que se hace es llevarlo nuevamente a otra torre de fraccionamiento, y ahí, bajo otro tipo de procesos químicos, se lo lleva al craqueo para que romper estos, por ejemplo, en este caso, estos tantos carbonos, y obtener estas naftas y queroseno, porque son de mayor precio que un fuel oil, por ejemplo. Esto ya se los mencioné. Bueno, la segunda clasificación es de acuerdo a la densidad en grados API. Ese API surge de que es una clasificación del American Petroleum Institute. Lo que hace es, de alguna forma, es cuantificar lo que es la densidad relativa de un aceite. Es decir, cualquier combustible líquido van a encontrar que uno de sus parámetros característicos son los grados API. Lo que hace es relacionar la densidad de ese aceite con la densidad relativa del agua a la misma temperatura. Entonces, luego los va a clasificar de acuerdo, cuando habla de aceite está hablando de lo que es el crudo, ¿no? Entonces, de esa forma lo va a poder, se pueden clasificar, y en ese caso, yo acá les traje una clasificación de las que hay. En este caso dice grado del aceite, se cuantifica por grado 1, 2, 3, 5, 6. Generalmente el fuel oil que más se utiliza es el de grado número 2, grado número 5. Esto es un poco la composición en peso que tiene este tipo de combustible líquido. Fíjense que acá están todos. Y acá menciona lo que son los grados API. En este caso tenemos que a mayor grado API, menor es la densidad relativa. Y la otra clasificación es en base a lo que es la viscosidad. Por supuesto, los de mayor viscosidad van a ser todos aquellos residuos, porque son todos densos, son aceitosos, densos, y son más viscosos. Esto mañana seguramente la gente de SACE va a volver sobre este gráfico, sobre el tema de lo que es este parámetro característico de un combustible líquido, que es la viscosidad, porque en realidad es uno de los parámetros que más se le presta atención cuando se deben diseñar sistemas de quemadores. Si ustedes recuerdan que en algún momento de la carrera se vio, la viscosidad es la resistencia a fluir, que tiene un fluido justamente, tenía una unidad específica, una unidad característica, y lo que se puede ver acá es que tenemos que a medida aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Con lo cual, esto viene a algo que siempre les hemos mencionado, que en cualquier central térmica, para poder utilizar un combustible líquido del tipo el fuel oil, debe ser precalentado previamente a fin de aumentarle la temperatura y poder disminuirle la viscosidad, a fin de poder atomizarlo en un sistema de quemadores correctamente. Acá hace mención a diferentes tipos de quemadores, porque en función del diseño de la instalación y del tipo de quemador que se esté utilizando, es la viscosidad que yo debo lograr en cada uno de los combustibles. Por ende, es la temperatura a la que yo tengo que precalentarlo, tengo que calentarlo antes de ser utilizado. Vuelvo a esto. El tema de la viscosidad, ¿por qué es tan importante? Porque de alguna forma me va a determinar lo que es el diseño de lo que son tuberías, va a determinar el tema de lo que es la circulación, y también de alguna forma todo lo que es el dimensionamiento en todo lo que es bombas. No sé si recuerdan que cuando la gente de Central Costanera dio la charla, habló de estos tanques en los que se precalienta el fuel oil. Generalmente el sistema de precalentamiento, de calentamiento del fuel oil que se tiene almacenado a fin de poder después utilizarlo y disminuir esta viscosidad, se hace a través de lo que son resistencias eléctricas, o extrayendo alguna porción de vapor del mismo circuito de agua-vapor, extrayendo vapor y llevándolo a través de serpentinas y utilizando para precalentar, por ejemplo, los fondos de los tanques de fuel oil. Bueno, las aplicaciones, en este caso del fuel oil, que dijimos que era un residuo de esa torre de fraccionamiento,
la central térmica con ciclo de vapor, digamos, central térmica bajo un ciclo convencional de vapor, y una aclaración es que no puede ser utilizado en una turbogás, sí puede ser utilizado en un motogenerador. Acá lo que les quise poner fue, dice, parámetros de un fuel oil pesado. Vamos a encontrar que de acuerdo a esa clasificación o ese número que yo les mostré anteriormente, se puede decir que hay fuel oil livianos y fuel oil pesados. En este caso es un fuel oil pesado. Fíjense que cualquier especificación técnica de un fuel oil que puedan llegar a encontrar va a tener en cuenta todos estos parámetros que yo les estuve mencionando, que es lo que es la viscosidad, la densidad relativa, la composición y demás. Una aclaración es, en este caso, tenemos que un fuel oil, si bien tiene en su composición azufre, lo tiene en menor cantidad que un combustible sólido, que es una de las ventajas que tiene este tipo de combustibles, pero en realidad está regulada esa cantidad de azufre. Regulada en el sentido de que si uno quiere comercializar gas o algún tipo de combustible de este tipo, cada país tiene su normativa en cuanto a contenido o ppm de azufre de un combustible. En este caso, este fuel oil pesado tiene menor a 2,8. Esto es composición porcentual, ¿no? Acá les puse otras características o otras especificaciones que pueden llegar a encontrar que justamente hacen esa diferenciación de fuel oil liviano y fuel oil pesado. Se tiene en cuenta lo que les había mencionado de lo que es la densidad, el punto de inflamabilidad. El punto de inflamabilidad, ustedes en química lo habían visto, es ese punto de destello o flash point que se le llama, que es esa temperatura mínima en la que ante un foco de ignición externa, esa temperatura mínima en la que un líquido es inflamable, ¿no? O en la que comienza a arder. La viscosidad, fíjense que hace diferenciación a la viscosidad a diferentes temperaturas, teniendo en cuenta que cuanto mayor es la temperatura, menor es la viscosidad. Y en este caso ya hace mención a cuestiones más específicas de lo que son los productos de combustión. Es decir, en una combustión típica con un fuel oil liviano, con un fuel oil pesado, estequiométricamente, de acuerdo a la composición que tenga ese fuel oil, ya está cuantificado lo que es la cantidad de aire que voy a requerir por kilo de fuel oil, la cantidad de gases, el contenido de agua, el dióxido de carbono máximo. Bueno, todos estos valores que ustedes ven acá en la tabla son los que después en un rato vamos a ir determinando estequiométricamente. En este caso, ya les dice cuánto es lo que pueden llegar a esperar en cuanto a lo que es cantidad cantidad y calidad, o quiénes son los que están presentes como producto de una combustión con este tipo de fuel oil. Ventajas y desventajas ya se las estuve mencionando. Más que nada lo que son las desventajas es esto de que debemos acondicionarlo a fin de poder atomizarlo en un quemador. Y una de las aclaraciones que les quiero hacer es que generalmente se atomiza y se mezcla directamente en el quemador con el aire, ¿no? Con el comburente. En cuanto a lo que son las ventajas, tiene ventajas respecto a lo que es el combustible sólido, como les dije, desde el punto de vista de la cantidad de azufre. No tiene cenizas, solo trazas, y en realidad estas trazas hablan de que son los inertes que quedan después de quemarlo, pero están asociados a esos elementos indeseables que yo les mencioné anteriormente, que era el vanadio, el sodio y demás. Bueno, el otro combustible líquido de aplicación para lo que es la generación termoeléctrica es el gasoil. Una composición típica del gasoil es esta. Fíjense que desde el punto de vista de lo que es el contenido de azufre, tiene aún menor cantidad de azufre que un fuel oil en este caso. En realidad es un producto que se obtiene a mayores a 250 grados como punto de ebullición en estas torres de fraccionamiento. Es de un costo mayor, es decir, el precio del gasoil es mayor al fuel oil, porque se trata más bien de un destilado cuasi residuo, pero liviano, y no un residuo que queda último en esa torre de fraccionamiento. Es un líquido negro, viscoso, y es algo sucio también. La aplicación es motores de combustión interna y turbina de gas. No hay mucho más que decir de lo que es el gasoil.
¿Y qué más? No me olvido de nada. Tiene menor viscosidad justamente que un fuel oil. También asociado esto del contenido de gomas y el contenido de parafinas, que es menor en un gasoil que en un fuel oil, prácticamente el gasoil no tiene. Y bueno, y acá lo que les quise mencionar es un parámetro que es característico de líquidos y sólidos, pero no así de combustibles gaseosos, que es el índice de opacidad. Esto se los agregué este año, porque mañana la gente de SACE seguramente va a estar haciendo mención a algo de la instalación respecto a esto, y también porque en la actualidad, cuando nosotros hablamos de la utilización de analizadores de gases, tenemos que ese índice de opacidad es un parámetro que ya lo calcula el propio analizador. Ese índice de opacidad está asociado justamente a combustibles líquidos y combustibles sólidos, porque habla de lo que son el ensuciamiento o el hollín que se puede tener en los gases de combustión. En este caso, se permite el control de partículas sólidas como inquemados, carbono libre. Generalmente, cuando hablamos de partículas sólidas o inertes o cenizas, estamos haciendo mención a esos residuos que quedan en un combustible sólido y en menor medida en un combustible líquido. Por eso el índice de opacidad justamente se utiliza para este tipo de combustibles. Razones de rendimiento energético. Se usa este índice de opacidad porque en función del color de la mancha que se obtiene en un papel filtro que yo coloco en la descarga de los gases, voy a poder determinar cuál es ese rendimiento energético. Es decir, si yo coloco, esto se coloca en la descarga de gases, se coloca un papel filtro que va a generar una mancha. Estos gases o humos, porque cuando hablamos de que hay presencia de cenizas o hollín, se habla de humos, de combustión, cuando se está hablando de la combustión de un gas natural, generalmente se habla de gases de combustión. Pero bueno, en definitiva, cuando esto se coloca un papel filtro a la salida de la descarga de los gases, esto va a generar una mancha que puede ir del blanco al negro. Se cuantifica menor pérdida cuando es más blanco y mayor pérdida energética cuando es más negro, porque más negro significa más sucio y significa que estoy quemando más incompletamente el combustible. Entonces, por eso es que habla de razones de rendimiento energético. Lo utilizo también de alguna forma para determinar ese rendimiento energético, ese ensuciamiento, y de alguna forma, cuanto más negro es, me indica que yo estoy generando más monóxido y más contaminante es el proceso de combustión. Hay dos escalas que se utilizan generalmente, que es esta escala Ringelmann, que es de comparación visual, donde algunas normativas indican que, por ejemplo, un grado de opacidad del tipo 4 o 5 de esta escala es un proceso muy contaminante y así sucesivamente. Menos contaminante si es, por ejemplo, de grado 0 o de grado 1. Hay una norma en nuestro país que en este momento no me acuerdo el número, 6002 barra no sé qué, que es la que utiliza Nargas, donde habla de una escala y menciona este índice Bacharach y menciona este Ringelmann. El índice Bacharach, que es el que más se utiliza, permite la detección de este tipo de no quemados, en realidad son inquemados, porque es carbono que quedó sin quemar, digamos, esa energía que todavía tengo contenida en los productos, es carbono puro que no aproveché, y es un inquemado, o esas partículas sólidas o hollín provenientes de quizás un combustible sólido. Y permite una estimación de pérdida. En el caso del índice Bacharach, es una escala que va de 1, en realidad no va de 1 a 6, va de 1 a 9, y en función de ese grado de opacidad, es decir, algo muy negro tiene el número de 9 y algo blanco tiene el número de 1, y en base a esa escala indica también un porcentaje de pérdida sobre el combustible. Entonces, cuando hago algún tipo de análisis energético, a partir de este índice de opacidad también puedo determinar de alguna forma la pérdida energética asociada a ese proceso incompleto o contaminante. Bueno, y ahora pasamos a la última parte, que son los combustibles gaseosos. Mejor dicho, cuando hablamos de combustible gaseoso, la niña bonita justamente es el gas natural. Cuando hablamos de, a veces está mal usado gas natural, y hay que aclarar si gas natural seco, húmedo, asociado o no asociado.
En realidad, cuando hablamos de un tipo de combustible gaseoso, estamos hablando de aquel gas que está contenido en las arenas petrolíferas del subsuelo, se dice, ya sea solo, porque se trata de una reserva gasífera o un yacimiento gasífero, como asociado al petróleo, porque se trata de un yacimiento de petróleo, donde las primeras cabezas, o esas cabezas ligeras, o lo que primero se extrae, una vez separada el agua, son esos gases de pocos carbonos, de carbono 1 a 4, que son el metano, etano, propano y butano. En realidad, cuando hablamos de gas seco, estamos haciendo mención más que nada a el 90 o más de metano, y cuando hablamos de gas húmedo, se está haciendo referencia a el etano y el propano. Etano y propano no, propano y butano, perdón, que es carbono 3 y carbono 4. Acá les puse algunas especificaciones típicas. En este caso dice composición del gas natural. Acá habla del metano, el gas asociado y el gas no asociado. En este caso, cuando hablamos de gas asociado, que generalmente lo que nosotros llamamos gas natural y es lo que se utiliza en nuestro país, estamos hablando de que tiene en su proporción entre un 95 y 98% de metano, y el resto es acompañado por compuestos de carbonos de mayor cantidad. En este caso, como pueden ver acá, yo lo que les hice fue ponerles metano, etano, propano, para que se vayan familiarizando con la fórmula química, de alguna forma con lo que es una composición típica de un gas natural, y el estado en que se los puede encontrar. ¿Cuáles son los parámetros característicos de un combustible gaseoso? El poder calorífico, la temperatura de ignición, el índice de Wove. Se los marco porque este es otro de los parámetros característicos que se tiene mucho en cuenta a la hora de diseñar estos sistemas de combustión y el tema de la utilización de quemadores. Límites de inflamabilidad y velocidad de ignición o velocidad de reacción. Estos son todos los parámetros característicos que generalmente se le hace más, se les pone el ojo, ¿no? Acá les puse algunas composiciones para que vayan viendo. En este caso, lo más importante, esto está sacada, esta puntualmente está sacada de la gente saca, así que quizás mañana este muchacho vuelva sobre esto, pero como para que vean claramente, en este caso se tiene lo que es la composición del gas natural, propano, butano, el GLP. GLP es el gas licuado de petróleo, que en realidad tiene una composición típica de 60% de propano y 40% de butano, y esto es generalmente lo que nosotros utilizamos en garrafas o en chanchas, ¿sí? Hablando mal y pronto. En este caso, acá hay algunas otras características de lo que es el gas natural, lo que es propano, butano y GLP, y una vez más hacen mención a todo lo que son los productos de gases de combustión, poder calorífico superior, inferior y demás, y lo que es la densidad del gas. Acá toma esto que dice valores de combustión lambda igual a 1, si ustedes recuerdan, el lambda igual a 1, decíamos que era de alguna forma determinado el exceso de aire. Esto lambda igual a 1 me está hablando de que es un aire estequiométrico o un aire teórico. Todos estos valores están tomados en condiciones estequiométricas, porque no serían comparables si estaríamos utilizando excesos de aire, debido a que en un combustible gaseoso, como lo habíamos visto anteriormente, las cantidades requeridas de exceso de aire son siempre menores que las cantidades requeridas de exceso de aire cuando estamos hablando de un combustible sólido y un combustible líquido, debido al estado de agregación y debido a que esas barreras físicas y químicas que habíamos estado hablando, en un gas natural, por el solo hecho de que ya está en forma gaseosa, no las tenemos. Entonces, siempre acuérdense de eso. Los excesos de aire que se utilizan cuando estamos manejando lo que es un gas, un combustible gaseoso, un gas natural, son menores que para un combustible sólido y que para un combustible líquido. Bueno, ese índice de Wove, que es el que más les quiero explicar, lo que habla es de, por un lado, una clasificación en familias de los combustibles gaseosos. Este índice de Wove, se los explico acá porque justamente es un parámetro característico solo de los combustibles gaseosos, en realidad de las mezclas de combustibles gaseosos, porque
desde un gas natural hasta otro tipo de combustible gaseoso, como el GLP, tenemos mezcla de gases en su interior, ¿no? Entonces, este índice de Wobbe es tenido en cuenta a la hora de la utilización en una instalación real, ya que de alguna forma cuantifica o es un número que habla de la intercambiabilidad de combustible gaseoso. Es decir, frente a cualquier inconveniente que yo pueda tener, desde el punto de vista de lo que es la instalación, desde el punto de vista de abastecimiento o precios, o por algún otro motivo en el que se deba cambiar de alguna forma rápidamente el combustible que yo estoy utilizando en la central, tengo que estar atenta en que siempre y cuando yo cambie un combustible gaseoso por otro que pertenezca a la misma familia o que tenga el mismo índice de Wobbe o esté dentro de este rango de índices de esa familia, voy a poder utilizarlo sin tener que hacer ninguna modificación mecánica en la instalación. Es decir, si yo estoy utilizando un tipo de quemador y por algún motivo tengo que migrar a otro combustible sobre la marcha, lo que voy a hacer es buscar un combustible que pertenezca a la misma familia del que estoy usando y que tenga un índice de Wobbe similar. De esa forma lo que voy a poder hacer es utilizarlo sin realizar ninguna modificación. El índice de Wobbe, que es este, se relaciona con el poder calorífico superior del combustible dividido la densidad relativa de ese combustible. No vamos a entrar mucho en detalle, pero seguramente mañana alguna aclaración sobre esto va a ser cuando hable de quemadores, este muchacho que viene. El otro parámetro característico es la velocidad de reacción, que son los valores de la velocidad de propagación de la llama en metros por segundo y que dependen de la cantidad de aire de la mezcla. También hay que tenerlo muy en cuenta al tema de lo que es la velocidad de reacción en un combustible gaseoso, porque también me va a determinar el tema de lo que son, de lo que es la instalación, de alguna forma, teniendo en cuenta que cuando yo estoy hablando de un gas natural, tenemos una fórmula, un metano, el 95% más, que la fórmula es CH4. Hay una gran relación de hidrógenos respecto a carbono en el gas natural. Tenemos mucha proporción de hidrógenos por cada carbono que yo tengo. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo emisionar o la velocidad de una reacción con un combustible tipo gas natural que con un combustible que tenga menos proporción de hidrógeno. El hidrógeno es el que mayor velocidad de ignición tiene, es el que se igniona rápidamente, ahora lo vamos a ver en cuanto a lo que es límites de inflamabilidad. Entonces, de alguna forma, cuando yo estoy quemando un combustible como el gas natural, tengo velocidades de reacción bastante altas que tengo que tener en cuenta a fin de diseñar la instalación. Cuando dice dependen de la cantidad de aire de la mezcla, también hay que tenerlo en cuenta porque yo eso se los había mencionado en la clase pasada, que si nosotros ponemos mucho aire, de alguna forma, lo que hace es aumentar esas velocidades de reacción y disminuir esas temperaturas de llama. Entonces hay que tener en cuenta porque justamente una de las justificaciones de utilizar aire en exceso era, ¿se acuerdan? Tender aumentar las velocidades de reacción hacia los productos. Pero ojo, si yo agrego mucho aire, lo que estoy haciendo es aumentarla en demasía y puedo tener inquemados al final. Entonces hay que tener en cuenta esa proporción de hidrógenos y carbonos en un gas natural, porque la presencia de hidrógeno es lo que me va a determinar esa velocidad de reacción. Y el otro tema es el límite de inflamabilidad, que generalmente se tiene en cuenta en los combustibles gaseosos. Ese límite de inflamabilidad, como habla de límite justamente porcentual, habla de un límite inferior y un límite superior. En realidad, cuando hablamos de estos valores porcentuales, hace referencia a la cantidad de cada uno de ellos que pueden estar presentes en una mezcla en conjunto con el aire. Entonces, a ver, en una mezcla determinada, aire-combustible, en el caso que tenga hidrógenos, si el hidrógeno está entre el 4% y el 75% presente en esa mezcla aire-combustible,
es inflamable. En el caso del límite de inflamabilidad, se va a inflamar el monóxido cuando el porcentaje en la mezcla aire-combustible esté entre el 12,5 y el 74,5. Entonces, si uno pasa a analizar, puede verse tranquilamente de que en cuanto al metano, en realidad el metano no es altamente inflamable, o por decirlo así, es decir, si está entre el 5 y el 15%, se inflama rápidamente, pero sí, no es tan grande el rango de inflamabilidad. En cambio, no podemos decir lo mismo respecto al hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno ya se encuentra en la mezcla en un 4% y hasta un 75%, es altamente inflamable. Es por eso que un gas natural se quema muy rápido. En realidad lo que imisiona más rápidamente es el hidrógeno. Se quema muy rápido un gas natural porque como tengo gran cantidad de hidrógeno respecto al carbono, imisiona muy rápidamente. O se alcanza la inflamabilidad rápido. Profe, ¿esos porcentajes son en peso o en cantidad de átomos? Volumétricos, no, volumétricos. Siempre cuando se habla de lo que son gases producto de una combustión en porcentaje, está hablando de porcentaje volumétrico. ¿Qué pasa si se supera el límite superior? A ver, por ejemplo, vos tenés vamos a suponer que tenés una mezcla, sería muy difícil de analizar con estos números, pero ahora yo te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque en un combustible gaseoso, por ejemplo en un gas natural, tenés metano en un 90 y pico por ciento, pero tenés este en un 2%, este en un 1%, este también tenés, hasta acá tenés seguramente, ¿está? Y a su vez podés tener hidrógeno libre también, y a su vez también podés llegar a tener algo de humedad. Entonces, hay que ir determinando en esa mezcla aire-combustible, y en ese combustible depende la proporción de cada uno de esos, cuándo va a inflamarse esa mezcla, por decirlo así, ¿se entiende? Bueno, ahora, a lo que vos me mencionás es, por ejemplo, si yo tengo menos hidrógeno en un porcentaje menos al 4% o mayor al 75%, no hay combustión. No se va a inflamar, ¿sí? Ok. Siempre aire, combustible, ¿tá? Y el combustible de acuerdo a esa composición de combustible, ¿no? Pero tanto si yo me encuentro por debajo del límite inferior como por encima del límite superior, no se va a poder dar esa combustión. ¿Cómo venimos con la hora que no tengo? A ver. Ah, bueno. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el fraccionamiento del gas natural. Es decir, estuvimos viendo todo lo que es el gas natural, pero el gas natural para las aplicaciones, ya sea de generación termoeléctrica, como lo que es el GNV, que es el gas natural vehicular, y para lo que es el gas envasado, de alguna forma, todo eso que yo extraigo, ya sea de una reserva gasífera o de un pozo solamente gasífero, o acompañando el petróleo, de alguna forma debo procesarlo, ¿sí? Entonces, el gas natural asociado es gas natural más agua más otros hidrocarburos, se lleva a una torre de fraccionamiento de gas natural para removerle algunas cosas y acondicionarlo. Fíjense que acá el gas natural teníamos, como les había dicho, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, todos esos. Si yo lo llevo a una torre de fraccionamiento, de alguna forma pues yo puedo obtener el carbono 1 y carbono 2, que es solamente metano y etano, y tengo el gas natural seco, que si lo licúo es lo que forma el gas natural licuado. Esto se los pongo como para que ustedes, para que refresquen un poquitito todo lo que es GNL, cuando se habla de GNL, cuando se habla de los líquidos del gas natural, porque si no entran a confusión porque son todos nombres muy similares. Entonces, el GNL, que es gas natural licuado, generalmente es el gas natural seco, etano y metano, que se lo llevó a ciertas condiciones a fin de poder reducir su volumen y transportarlo más fácilmente. Este gas natural licuado es, por ejemplo, el que se transporta en buques metaneros, llegan a puerto y se deben reconvertir a un estado gaseoso, por decirlo así. Lo que yo conseguí, habiéndolo licuado a ciertas condiciones de presión y temperatura,
lo que se consigue es reducir el volumen y poder transportarlo. Pero luego, cuando llegan, por ejemplo, a nuestro país, hay 2 puntos de reconversión, que son Bahía Blanca y Escobar. No sé si los chicos se acuerdan alguno más, pero esos son los más importantes, donde en esas plantas de reconversión, en esos puertos, se llega, y ahí lo que se hace es nuevamente reconvertirlo a un estado gaseoso y luego enviarlos por gasoductos. Después, por otro lado, en esta separación se tienen lo que son los líquidos de gas natural, que son los que son de carbono 3 en adelante. En realidad son los líquidos de gas natural, muchas veces los van a encontrar como que son de carbono 5 en adelante, porque son los que después se sabe que si se los lleva a una planta de fraccionamiento, se pueden obtener esas fracciones más pesadas y se puede obtener la gasolina, que es de mayor precio. Y esos líquidos de gas natural, si se llevan a esta planta de fraccionamiento, los que se obtienen por la cabeza, por decirlo así, son los propanos y butanos, carbono 3 y carbono 4, que forman el gas licuado de petróleo. Este gas licuado de petróleo es propano y butano, que hay 2 posibilidades. Son líquidos que se utilizan o a temperatura ambiente. Para poder ser almacenados hay que llevarlos a una presión de 1 entre 2 atmósferas y a 8, o lo que se hace es a presión atmosférica también llevarlos a temperaturas de menos, no me acuerdo cuántos Celsius, a fin de poder envasarlos. Generalmente, cuando hablamos de gas licuado de petróleo, es el gas envasado que se comercializa en lo que son las garrafas, donde lo tenemos a temperatura ambiente, pero a diferentes presiones de mezcla, ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos, cuando en una garrafa lo que se hace es abrir la válvula o abrir la llave, lo reconvertimos a estado gaseoso, ¿no? Esto es un poquito como para que tengan la idea. Acá el único que no está es el gas natural comprimido, o el GNV, el gas natural que se utiliza para uso vehicular, que en realidad es gas natural que nada más se llevó a altas presiones. Bueno, acá yo se lo había indicado, miren. Se lo había indicado. Este GNL, si se comprime, es el GNC que conocemos, ¿no? Porque en realidad es gas natural, es metano y etano, que es comprimido. Entonces, gas licuado de petróleo, un poco lo que ya les comenté. Gas natural seco, que generalmente es lo que utilizamos, ya sea en una central termoeléctrica, como el gas residencial, que no es envasado, sino que se transporta directamente por gasoductos. El gas natural comprimido, que es el que se utiliza para uso vehicular, que se comprime a 200 bar alrededores para utilizarlo en los autos. Y el gas natural licuado, que justamente lo que se hace es enfriar a muy baja temperatura, que es alrededor de los menos 160 Celsius, para poder transportarse. ¿Hasta acá estamos? Sí, Flavia. Bien, bueno, no más de 10 minutos más y pasamos a lo que son las emisiones. Hay mucho de esto también, me encantaría hablar un montón, pero ¿por qué hago aclaraciones sobre emisiones de gas natural? Porque justamente lo que es el gas natural tiene las de ganar en cuanto a emisiones de dióxido de carbono equivalente. Yo esto ya se lo había mencionado, cuando se habla de dióxido de carbono equivalente, estamos hablando a diferentes emisiones de gases de efecto invernadero, que al solo hecho de cuantificarlas, se las nuclea todas como dióxido de carbono equivalente. Pero en realidad, por decirlo así, las emisiones de metano son mucho más contaminantes que las de dióxido de carbono. Lo que pasa es que el metano dura muy poco en la atmósfera. Entonces, por eso generalmente se habla de dióxido de carbono. Pero en realidad, dentro de lo que son las emisiones de dióxido de carbono y dentro de lo que son los gases de efecto invernadero, el metano es uno de los más nocivos, ¿sí? Bueno, dicho esto, que ya lo veníamos hablando, desde el punto de vista de lo que son emisiones, el gas natural tiene todas las ventajas y tiene las de ganar. Es el combustible de la transición energética, porque de alguna forma genera menos emisiones que un combustible sólido, que un carbón, básicamente. En cuanto a emisiones de dióxido de carbono, es muy notorio lo que es el porcentaje de emisiones por debajo que genera frente a otro tipo de combustibles.
En lo que son las emisiones de NOx también. En cuanto a lo que es emisiones de NOx, viene derivado en que yo en una combustión con un gas natural utilizo menos exceso de aire y el nitrógeno viene con el aire, con lo cual en cuanto a NOx formado, tengo menos cantidad cuando utilizo gas natural que cuando utilizo otro tipo de combustibles por la cantidad de exceso de aire utilizado. A su vez, por más que haya emisiones de NOx, que genere emisiones de NOx, habíamos visto que estas emisiones se dan en procesos a alta temperatura, como bien habíamos visto, en lo que son la utilización de turbinas de gas, ya existen tecnologías para mitigar este tipo de emisiones. Con lo cual, desde ese lado también tiene las de ganar frente a otro tipo de combustibles. En lo que son emisiones de dióxido de azufre, prácticamente no hay emisiones porque el contenido de azufre en un gas natural está del orden de las ppm o prácticamente no tiene. En cuanto son las emisiones de metano en sí, es decir, pérdidas, estamos hablando de gas natural, que en una 20 y pico metano, te van a decir, ¿cómo emisiones de metano? Bueno, estamos hablando de pérdidas en lo que es almacenamiento, pérdidas en lo que es el transporte. En realidad las mayores cantidades de emisiones de metano vienen del sector ganadero, así que a nivel mundial están cuantificadas las pérdidas en almacenamiento y transporte del gas natural propio del 1% total de gas transportado, así que desde ese punto de vista tampoco es de importancia en las emisiones de metano el propio gas natural. En cuanto a lo que es emisiones de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía producida, frente a lo que es un combustible líquido y un combustible gas sólido, el gas natural tiene justamente todas las de ganar. En realidad, esto es un dato que lo vi ayer. La Organización Latinoamericana de Energía, que se llama algo así, OLADE, dice que América Latina contribuye solamente al 4% de las emisiones totales de dióxido de carbono mundiales. Y Argentina, menor aún, teniendo una matriz energética, como habíamos visto, sustentada en el 90% para lo que es generación termoeléctrica en gas natural, lo que son las emisiones de dióxido de carbono por combustibles sólidos es muy bajo y tenemos las de ganar en la utilización del gas natural, porque es el que menos emisiones emite. Así que bueno, tanto no deberíamos preocuparnos con la matriz energética actual que tenemos en cuanto a lo que es emisiones. Bueno, esto de ventajas y desventajas ya se las estuve mencionando, tiene muchas más ventajas que desventajas, como vemos. Esto del fácil mezclado también mañana vamos a volver, porque justamente el gas natural tiene todas las de ganar con respecto a lo que es la mezcla, ¿no? Acá, yo no sé si se los puse, pero menor rendimiento. Acá, menor rendimiento del generador de vapor cuando se quema gas natural. En realidad, la verdad, esto prácticamente no es ni tenido en cuenta, son muchas más las ventajas y desventajas, pero hay que tener en cuenta que debido a la gran cantidad de hidrógenos en la fórmula, ¿no? La fórmula del metano, debido a la gran cantidad de hidrógenos respecto al carbono, el gas natural tiene mucha más cantidad de formación de agua en sus productos de combustión que otro tipo de combustibles. Entonces, como tenemos mucha cantidad de agua formada y poco dióxido de carbono, se tienen menos emisiones de dióxido de carbono, pero también de alguna forma esto atenta contra el rendimiento energético de la combustión. En realidad, cuando habla de menor rendimiento, yo estuve buscando datos y una caldera utilizando gas natural frente a otra, se está hablando de el 90 contra el 92%, es decir, nada, ni lo tengan en cuenta prácticamente. Si tenemos gas natural, vamos a intentar usar gas natural cuanto más podamos en un generador de vapor. Pero solamente para mencionárselos. Y acá por último, teniendo en cuenta justamente lo que es el consumo de combustible, de acuerdo a los datos que aporta CAMESA, en cuanto a lo que es 2020, tenemos el consumo mensual por tipo de combustible de todo el año pasado. Se puede ver tranquilamente, bueno, se manejan en diferentes unidades cada uno de los combustibles: fuel, gasoil, gas natural, carbón mineral y biodiesel. Biodiesel prácticamente ni aparece en la torta porque es menor al 1%. Fuel y gasoil también en más baja proporción, y justamente las de ganar las tiene el gas natural. En este caso, como estamos hablando de diferentes unidades,
Después Camesa lo que hace es hablar de consumo de gas natural equivalente. Una vez más, a fin de poder sumar cuánto es el consumo de combustible para lo que es la generación termoeléctrica, lo que hace es tener en cuenta cada una de las unidades, tener en cuenta los estados de agregación, si es en masa o en volumen, y teniendo en cuenta las densidades de los líquidos, se toma después un consumo de gas natural equivalente, que ahora lo vamos a ver. Más que nada, para que vean, tenemos que el carbón mineral, esto sale de esa central térmica de San Nicolás que les mencioné, y en realidad el aumento, por ejemplo, como para analizar el aumento del fuel oil, se ve claramente que es en los meses de invierno, donde la prioridad de utilización del gas natural la tiene otro sector de consumo, entonces aumenta esa cantidad de fuel oil. Es decir, todas aquellas centrales que pueden migrar a fuel oil dejan de utilizar gas natural y utilizan fuel oil. Lo mismo aquellas que pueden utilizar gasoil, ¿no? Que más que nada acá en este caso estamos hablando de todo lo que es turbina de gas o ciclo combinado. Dejan de utilizar gas natural y utilizan fuel oil, justamente se da el aumento en los meses de invierno. Consumo total equivalente de gas natural, es decir, ya teniendo en cuenta esto, todos estos datos que son los que maneja Camesa, se va tomando estos 580, que son estas miles de toneladas, o 580.000 toneladas por año, y teniendo en cuenta, por ejemplo, en el fuel oil, esta densidad, se pasa a millones de metros cúbicos día equivalente de gas natural a todo lo que es fuel oil, de forma de poder cuantificar cuánto es el consumo total de combustibles en nuestro país para lo que es la generación termoeléctrica. Y en este caso es un poquitito más de lo mismo, pero bueno, teniendo en cuenta todo eso, se toma que en el 2020 se utilizó millones de metros cúbicos día, 50 millones de metros cúbicos día de total de gas equivalente para lo que es la generación termoeléctrica, justamente para generar esta cantidad de gigawatt hora. Y acá, en cuanto a lo que es la participación, se ve claramente donde el carbón, el combustible sólido, prácticamente nuestra matriz no tiene peso, lo mismo son los cortes de biodiesel, y en el caso del gas natural se lleva el 90%. Creo que con esto terminamos. Esperen que dejo de... Ay, no dejé de grabar.